En esta mesa panel sobre la reforma hipotecaria, que realmente ya ha expuesto el magistrado Manuel Almenar una serie de cuestiones sobre el panel, la reforma hipotecaria, el conflicto entre los derechos de los consumidores y los intereses de la banca, es uno de los temas más actuales y indignación ha creado y ha originado a la opinión pública. Está formada esta mesa panel por dos secciones. Aquí están en la mesa los que serían de la primera, el sistema hipotecario y su legislación, propuestas de reforma, y posteriormente el Real Decreto Ley 27/2012 aprobado el 15 de noviembre. Ante la situación actual, desde el Ejecutivo se han aprobado unos parches que no van a solucionar el problema de cientos de miles de familias en riesgo de perder su vivienda. Al que el compañero que iba a hacer la ponencia, Santiago Pérez, pues debido a la premura con la que vamos, con la falta de tiempo, pues está entre el público, pues solo le dio algunas indicaciones de cuáles son las propuestas de ADICAI, y además las tienen recogidas en la carpeta que se les ha entregado. ADICAI lleva años defendiendo diferentes medidas y propuestas sobre la modificación de la normativa hipotecaria. Para ADICAI no es algo nuevo. Además, en los últimos meses lleva presentando y proponiendo una moratoria de embargos, de stop embargos, no la moratoria de desahucios, que es lo que se ha aprobado en el último Real Decreto, sino la paralización y suspensión de cualquier procedimiento antes del inicio, no como ha ocurrido en el último Real Decreto, que se deja solamente a la fase del lanzamiento. Así como decía al principio, una reforma en profundidad que se haría hacia la legislación más justa hacia los consumidores. Basta apenas unos pocos cambios puntuales en las leyes para que éstas den una solución real a los afectados. Es evidente que la situación actual, y nos la ha recordado el magistrado, requiere cambios, y no solamente son esos reales decretos, que como he dicho son solamente unos parches. Desde algunos sectores, sobre todo de la banca, están confundiendo a la opinión pública y a los hipotecados sobre el alcance y objetivos de reformar la normativa hipotecaria, porque no quieren ningún cambio en la legislación hipotecaria. La banca sostiene que reforzar la legislación hipotecaria supondría un encarecimiento del crédito, y eso no es cierto. El crédito está caro porque la banca quiere que esté caro. Un vistazo a las ofertas actuales podemos comprobar los diferenciales que hay ahora, que en la primera mesa se hacía referencia a esos diferenciales, aludiendo que como estaba el Euribor muy bajo, pues habría que, la ganancia de las entidades financieras tendría que venir por otro lado, o aplicando índices más caros, como es el IRPH, o el nuevo tipo del tipo IRS, o seguir aplicando las cláusulas suelo, que las nuevas hipotecas están ofreciendo a las entidades financieras, siguen ofreciendo y aplicando las cláusulas suelo. Además, el juego de la competencia no debería servir para todo lo contrario, para bajar los costes del crédito. Además, hay que añadir que algunos sectores políticos añaden más confusión basándose en el esfuerzo legislativo que supondría una reforma en la normativa hipotecaria. Hablan de un elevado número de normas que habría que cambiar, y eso no es cierto. Hemos podido ver con el magistrado que una serie de cambios en determinadas leyes sería suficiente. Solo hace falta verdadera voluntad política. Para ello, ADICAI en las últimas semanas, que las tienen también en la carpeta, hemos elevado a los diferentes grupos parlamentarios cuáles serían esas propuestas, por un lado, a esos dos reales decretos, al 6/2012 y al 27/2012, ya que consideramos que estos decretos son ineficaces, sobre todo por la repercusión, realmente por el carácter restrictivo de estos reales decretos, ya que modificando una serie de artículos haría más accesibles estos códigos y conservando sobre todo siempre criterios objetivos. Aprovechando esas enmiendas al Real Decreto 27/2012 que hemos presentado en diferentes grupos parlamentarios las semanas anteriores, hemos aprovechado, y aparece también en la carpeta, las posiciones generales, esas modificaciones de esos determinados artículos para modificar las distintas normativas hipotecarias. Eso sería el planteamiento de la mesa, y
yo lanzaría tanto para esta mesa, en esta primera sección como en la siguiente sección, dos preguntas y daría así juego, digamos, también a la exposición y al debate. ¿Ganarán los argumentos de la banca para que realmente no haya una verdadera modificación de la normativa hipotecaria? ¿O habrá realmente voluntad política de realizar una verdadera reforma en la normativa hipotecaria para que no solamente se queden en parches las medidas para proteger a los consumidores o deudores hipotecados? Sin más, daré paso a la primera ponente, que es María Teresa Jiménez, profesora de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, buenos días a todos. Mis primeras palabras quería que sean de agradecimiento a ICAE y en particular a su presidente, don Manuel Pardos Vicente, y también a todo el equipo de planificación de ICAE que ha hecho posible estas jornadas, pues por la amable invitación que me han hecho, proponiéndome participar en este panel que está dedicado a la reforma hipotecaria, conflicto entre los derechos de los consumidores y los intereses de la banca, y en particular a que trate el tema el sistema hipotecario y su legislación, propuestas de reforma. Yo, más que tratar propuestas de reforma, lo que voy a tratar de explicar es una visión rápida y general de la ley hipotecaria y del sistema de ejecución hipotecaria, tratando de ver cuáles son los déficits que tiene esta legislación y, por tanto, los problemas que plantea el deudor y qué mecanismos de corrección tendríamos ante esos problemas en este momento, antes de que se proceda a hacer cualquier reforma legislativa. Es decir, se trata de ver qué medios de defensa tiene un deudor hipotecario actualmente con el ordenamiento jurídico vigente tal y como está formulado y planteado y qué recursos hay dentro del mismo para articular esa defensa. Bien. Trataré de exponer los tres problemas principales que se plantean, diríamos, en el ámbito de la ejecución hipotecaria y, por lo tanto, las soluciones que habría frente a cada uno. El primer problema sería el problema del principio de la responsabilidad patrimonial universal y el del producto insuficiente de la subasta cuando ésta termina por adjudicación de la vivienda familiar al acreedor hipotecario. En segundo lugar, la imposibilidad en que nos encontramos de alegar en el procedimiento de ejecución hipotecaria la existencia de cláusulas abusivas y, en tercer lugar, el problema de los intereses moratorios abusivos. Comienzo pues por el primer problema, que es el del principio de responsabilidad patrimonial universal y producto insuficiente de la subasta cuando ésta termina por adjudicación de la vivienda al acreedor. Tenemos que partir del artículo 105 de la ley hipotecaria. Aquí se nos señala que la hipoteca no altera la responsabilidad patrimonial universal del deudor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la hipoteca es un refuerzo para el acreedor, una garantía adicional, pero si a través de la subasta él no cobra su crédito, diríamos, puede perseguir todos los bienes presentes y futuros del deudor, salvo que la ley hipotecaria también contempla la posibilidad de que se llegue a un pacto por el cual se establece una hipoteca de responsabilidad limitada según el artículo 140, en cuyo caso el crédito hipotecario solo sería efectivo sobre el bien dado en garantía hipotecaria. El problema está en que los deudores hipotecarios no tienen margen de negociación con las entidades financieras. No existen sentencias relativas al artículo 140 de la ley hipotecaria y, bueno, ahora cuando se está empezando a introducir en la legislación la idea de que el banco debe informar al consumidor de esta posibilidad de pactar la hipoteca de responsabilidad limitada. Bien, si unimos el artículo 105 de la ley hipotecaria con el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, nos encontramos en la siguiente situación. Si la subasta queda desierta, es decir, no concurren postores a la subasta, el acreedor podría pedir la adjudicación por el 50% del valor de tasación inicial de la vivienda, que es el tipo de salida de la subasta, o por la cantidad de vida. ¿Cómo se entendía por la cantidad de vida? Pues se entendía que si la deuda que tenía el deudor hipotecario era muy pequeña, por ejemplo, equivalía al 10% del valor de tasación, entonces el banco se adjudicaba el bien por la cantidad de vida, por lo cual se adjudicaba la vivienda por una cantidad absolutamente irrisoria. Solo si la deuda era equivalente al 50% del valor de tasación o superior a ese 50%, entonces el banco se adjudicaba el bien por el 50% del valor de tasación y hacía lo siguiente: sobre el montante global de la deuda, integrado por capital, intereses remuneratorios, intereses moratorios y costas y gastos de la ejecución, descontaba el importe nominal de la adjudicación, ese 50% del valor de tasación inicial de la finca,
y reclamaba la diferencia sobre todos los demás bienes presentes y futuros del deudor. Esto lo permitía el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que precisamente prevé que si la ejecución hipotecaria termina, diríamos, sin satisfacción completa para el acreedor hipotecario, porque el producto de la subasta es insuficiente, puede haber una ejecución ordinaria sobre todo el patrimonio del deudor, ya no solo sobre el bien hipotecado, que eso ya se ha ejecutado, sino sobre todo el patrimonio del deudor. De tal manera que por producto insuficiente de la subasta se entendía ese importe nominal de la adjudicación, pero no el bien en sí mismo considerado, que es lo que realmente entra en el patrimonio del acreedor. Bien, ¿qué pasaba? Que con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria las subastas quedaban desiertas, porque al haberse producido la depreciación de los inmuebles, a la subasta, diríamos, las personas acuden porque quieren comprar a un valor inferior al valor del mercado. Si el precio al que yo voy a comprar en la subasta es el mismo que el precio del mercado, no voy a la subasta, voy a comprar una vivienda pues, que no proceda de subasta, ¿no? Bien, entonces, al quedar desierta la subasta, siempre se producían adjudicaciones a favor del acreedor y el deudor no podía, diríamos, eludir la aplicación de estas normas hipotecarias y de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque no estábamos en un contexto alcista de precios. En un contexto alcista de precios tú puedes vender tu piso y con lo que ganes en la operación saldas la deuda, pero como ahora se ha producido una brusca depreciación del precio de la vivienda, pues no puedes eludir que se te apliquen estas normas de la Ley hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hubo una reforma por Real Decreto Ley 8/2011, según la cual se estableció que la adjudicación, en caso de subasta desierta, sería por cantidad igual o superior al 60% del valor de tasación. ¿Qué consiguió esta reforma? Bueno, eliminar ese inciso D por la cantidad de vida. Ya no tenemos adjudicaciones por cantidades irrisorias. Por muy pequeña que sea la deuda, la adjudicación siempre tiene que ser por el 60% del valor de tasación, con lo cual es posible que incluso el acreedor tenga que poner dinero en la mesa para hacerse con el bien, ¿vale? En ese sentido hemos ganado algo, pero el problema está en lo siguiente. Se dice que el acreedor se puede adjudicar por cantidad igual o superior al 60% del valor de tasación. ¿Es libre el acreedor de decidir el precio de adjudicación cuando la deuda es igual o superior al 60% del valor de tasación? Bien, en mi opinión, no, porque si no la reforma es prácticamente ineficaz. Entonces entiendo que hay que darle la siguiente interpretación que quizás no es asumida de manera, digamos, mayoritaria por los tribunales, pero sí hay ciertas sentencias que van en esta línea y que sí que están asumiendo. Vamos a ver, hay que tener en cuenta cuál es la razón de ser del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si lo ponemos en relación con el artículo precedente, en su último párrafo se nos dice que en una subasta en la que hay postores, solo se aprobará el remate a favor de un postor que haga una postura inferior al 50% del valor de tasación e inferior a la cantidad por la que se hubiese despachado la ejecución, si ello no causa o no exige un sacrificio patrimonial importante para el deudor. Si se aprecia que va a haber ese sacrificio patrimonial importante para el deudor, ese perjuicio patrimonial, hay que dar paso al 671. Eso es lo que dice la ley. Por lo tanto, la razón de ser del 671 es evitar un perjuicio patrimonial importante para el deudor. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es un precepto sustantivo, no procesal. Quiere decir, es un precepto regulador de derechos, no un precepto regulador de un procedimiento. Por lo tanto, hay que ponerlo en relación con el Código Civil. Y el Código Civil, que regula derechos, nos dice en el artículo 1256 que el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de una de las partes contratantes. Por lo tanto, el cumplimiento forzoso del contrato tampoco puede quedar al arbitrio de una de las partes contratantes. Y el artículo 1449 del Código Civil nos dice que en una venta el precio tampoco puede quedar al arbitrio de una de las partes contratantes, el señalamiento del precio. Y en la adjudicación hay una venta en la que el precio es el crédito o parte de crédito que extingue el acreedor. Por lo tanto, si tenemos en cuenta estos artículos del Código Civil, es evidente que la fijación del precio de adjudicación del bien no puede quedar a la libre voluntad del acreedor. Tiene que hacerse conforme unos criterios objetivos. ¿Qué criterios objetivos son esos? Pues en el fondo nos los da el propio legislador. Vamos a ver, si la deuda es inferior al 60% del valor de tasación, es una deuda pequeñita, ya la ley nos dice que el mínimo es por el 60% del valor de tasación. Entonces el acreedor tendrá que poner dinero sobre la mesa, dinero que irá al deudor, ¿vale? O a acreedores posteriores. En segundo lugar, si la deuda es igual o mayor del 60% del valor de tasación, pero no llega al 100% del valor de tasación de la finca. En ese caso es evidente que como mínimo el acreedor se tiene que adjudicar el bien por el importe de la deuda. ¿Por qué?
Porque en la exposición de motivos del Real Decreto se decía que la reforma se hacía para que el deudor consiguiera anular o reducir al máximo la deuda pendiente. Anular. Luego, si tenemos esta circunstancia, nos tenemos que adjudicar el bien por el importe de la deuda. Y si la deuda es superior al 100% del valor de tasación, hemos de adjudicarnos el bien por el 100% del valor de tasación inicial, que es el precio de salida en subasta, y el precio de tasación que nos fijaron cuando nos concedieron el crédito hipotecario. Porque el legislador dice, hay que reducir al máximo la deuda pendiente, que nos lo está diciendo la exposición de motivos. Por lo tanto, entiendo que esta interpretación es absolutamente conforme con la mesa legislatoris. Y además, también es bien exigida por la realidad social. El artículo 3.1 del Código Civil nos dice que hay que tener en cuenta la realidad social a la hora de aplicar las normas. Eso significa que hay que tener en cuenta las circunstancias del tiempo y del lugar a la hora de aplicar las normas. Hay que tener en cuenta las circunstancias de concesión de créditos, que han sido de tasaciones sobrevaloradas y créditos inflados, y las circunstancias actuales extraordinarias que estamos viviendo, como prueba que el Gobierno no hace más que legislar a través de reales decretos leyes, que son normas que se dan en situaciones de urgencia y extraordinaria necesidad. En el fondo, el auto de la Audiencia Provincial de Navarra, sección segunda, del 17 de diciembre de 2010, que fue un auto que viene denostado en su día y tal, porque se decía que se basaba más en criterios morales que jurídicos, en el fondo vino a dar una interpretación semejante a la que he tratado de aportar en este momento. Él consideró que el producto de la subasta no era el importe nominal de la adjudicación, es el 50% por la que se había adjudicado el acreedor hipotecario del bien, sino el bien en sí mismo que había entrado en su patrimonio valorado por su tasación inicial, con lo cual solo el exceso de deuda sobre ese 100% del valor de tasación inicial es lo que se podría exigir en la ejecución ordinaria posterior. Con esto evidentemente no conseguimos una dación en pago, pero sí que conseguimos moderar el principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor. Es decir, que se puedan perseguir bienes, pero no por unas cuantías tan, diríamos, desmesuradas como las que se pueden perseguir si no hacemos esta interpretación. Bien, el segundo problema que se plantea en un procedimiento de ejecución hipotecaria es la imposibilidad de alegar la existencia de cláusulas abusivas. ¿Por qué? Porque los motivos de oposición están absolutamente tasados y prácticamente son inexistentes, de tal manera que cualquier problema de nulidad, por ejemplo, de una cláusula abusiva que sea nula, lo tienes que alegar en un procedimiento declarativo. Procedimiento declarativo al margen del ejecutivo que no tiene ninguna virtualidad suspensiva del procedimiento de ejecución, con lo cual puedes perder la vivienda y ser lanzado de la misma y solo en el declarativo cobrar una indemnización si había cláusulas abusivas. El juzgado mercantil número 3 de Barcelona, en un declarativo posterior a una ejecución hipotecaria, ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le ha preguntado si esta normativa de ejecución hipotecaria no supone una obstaculización al consumidor para el ejercicio de acciones o recursos que garanticen una tutela efectiva de sus derechos. Y entonces, bueno, todavía no hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero la abogada general del Tribunal del 8 de noviembre del 2012 sí que ha presentado ya unas conclusiones y en ellas ha manifestado que un procedimiento de ejecución de escrituras notariales, como sería la escritura de constitución de hipoteca, en el cual se limitan los motivos de oposición de esta manera tan drástica como se hace en la legislación española, sería contraria a la protección que se brinda al consumidor por la Directiva 93/13 si ni en ese procedimiento de ejecución ni en el declarativo es posible obtener una resolución judicial que suspenda provisionalmente el procedimiento de ejecución en tanto se resuelve la cuestión de si hay o no cláusulas abusivas. Vale, el Consejo... lo voy a terminar. Bien, entonces el Consejo General de la Abogacía Española ha elaborado un escrito, ¿vale?, que está a disposición de los abogados para que en las ejecuciones hipotecarias que ahora están en curso se pueda pedir la suspensión, diríamos, en tanto no se modifique la ley de enjuiciamiento civil para permitir plantear la existencia de cláusulas abusivas. Subsidiariamente se pide la nulidad del procedimiento y que se retrotraiga al momento de presentación de la demanda para que el juez proceda a controlar de oficio las cláusulas abusivas y en última instancia se pide en ese documento que se plantee otra cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea. Bien, entonces es un mecanismo que pueden utilizar los abogados, ¿no?, en las ejecuciones hipotecarias. Y finalmente, el problema de los intereses moratorios abusivos. Para mí está absolutamente resuelto por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de 14 de junio de 2012. El caso era de un consumidor que había pedido un préstamo de 30.000 euros para comprar un coche, los intereses que se habían pactado remuneratorios eran de un 8% y los intereses de demora de un 29%.
Este consumidor no pudo pagar, se produjo el vencimiento anticipado de la deuda y el banco acudió a un procedimiento monitorio. El procedimiento monitorio se inicia con una demanda que prácticamente es un formulario, se le acompañan los documentos acreditativos de la deuda, el juez comprueba que se cumplen los requisitos formales para iniciar el procedimiento y envía un requerimiento ejecutivo al deudor, de manera que si este no se opone, directamente ya se hará una ejecución contra él. Bien, el problema es que, claro, el deudor puede no formular oposición porque el plazo para hacerlo es muy breve, son 20 días, y además, si la deuda es superior a 900 euros, necesita abogado. Con lo cual, los gastos de abogado le pueden disuadir de plantear oposición. Entonces, el profesional podría evitar el control de cláusulas abusivas que se hacen en un declarativo ordinario a través del monitorio. Y esto es lo que debió pensar el juzgado número 2 de Sabadell, que hizo un control de oficio, diríamos, de esa cláusula de intereses moratorios, y dijo que eran abusivos y que por lo tanto había que integrar el contrato. Integrar el contrato quiere decir vaciar la cláusula de ese interés moratorio abusivo y poner otro. ¿Y en qué se basó? Se basó en los intereses legales y de demora fijados en las leyes de presupuesto de los años 1990 a 2008. El Banco Banesto no estaba de acuerdo, recurrió ante la Audiencia Provincial de Barcelona y la Audiencia Provincial de Barcelona planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le preguntó si un juez español tenía que esperar a que el deudor planteara la nulidad de la cláusula para poder pronunciarse, y si el tener que esperar era algo contrario al derecho comunitario. Y segundo, cómo se debía interpretar el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios cuando la Directiva 93/13 dice simplemente que las cláusulas abusivas no vinculan al consumidor y el texto refundido español dice que hay que integrar el contrato, es decir, dar un nuevo contenido a la cláusula eliminada. Un minuto. Entonces el Tribunal de Justicia, vamos a ver, ha respondido y lo que ha dicho es que siempre que un juez tenga los elementos de hecho y de derecho necesarios para poder apreciar de oficio que una cláusula es abusiva, porque el interés moratorio es abusivo, digamos, debe proceder a dar control de oficio sin esperar a la solicitud del consumidor, porque sería contrario al derecho al derecho comunitario que tuviera que esperar a la solicitud que le formulara el consumidor. Y en cuanto a la segunda pregunta, muy interesante, el Tribunal de Justicia ha respondido que no hay que integrar el contrato, sino que simplemente hay que suprimir la cláusula que se considera que es abusiva. Porque si no se suprimiese la cláusula y se integrase el contrato, se evitaría el efecto disuasorio que tiene para el profesional la supresión de la cláusula abusiva. Yo entiendo que esta doctrina es trasladable mutatis mutandi al procedimiento de ejecución hipotecaria, y de hecho ya hay un auto del juzgado de primera instancia número 13 de Málaga que la ha aplicado, que ha hecho un control de oficio y por lo tanto ha eliminado la cláusula de intereses abusivos, o sea, la cláusula de intereses moratorios por considerarla abusiva. Y en este sentido también los jueces decanos, en un documento que se llama Conclusiones de los jueces decanos sobre la ley hipotecaria, han señalado que aquí el Tribunal de Justicia de la Unión daba un instrumento muy importante a los jueces españoles para la apreciación de oficio, diríamos, de las cláusulas abusivas, cosa que además es doctrina general del derecho, porque a mí me enseñaron cuando estudié la carrera que la nulidad puede y debe apreciarse de oficio por los tribunales cuando es nulidad de pleno derecho. Pues nada más. Sin más, le voy a dar la palabra a Alfonso Caro, asesor jurídico de la Asociación Española de Banca. Muchas gracias. Bueno, ante todo, quiero agradecer a ICAE la oportunidad que nos ha dado el sector bancario de estar aquí presentes para comentar cómo vemos todos estos temas. Evidentemente, no espero que mis comentarios sean recibidos con el mismo entusiasmo que han sido anteriores intervenciones, pero bueno, yo tampoco voy a entrar ni a discutir o a entrar en debate con las afirmaciones que se han hecho anteriormente, sino simplemente quería hacer unos comentarios de cómo vemos las cosas desde nuestra perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, lo primero que quería comentar es que no me gusta el título de esta sesión, que es la reforma hipotecaria, conflicto entre los derechos de los consumidores y los intereses de la banca. Yo creo que independientemente de que los consumidores son ante todo para los bancos sus clientes, hay aspectos, y concretamente en los temas de la posible reforma hipotecaria, en los que los intereses de los bancos y los de los consumidores son muy coincidentes, por lo menos con la mayoría de los consumidores. Es evidente, y luego lo veremos, que hay un sector de la población que está en un grave problema social, pero eso no puede hacer ignorar que hay también un amplísimo sector de la población que está cumpliendo con sus obligaciones, que
que está disfrutando de su vivienda, que tiene una vivienda valorada en unos términos ajustados y que además son satisfactorios y constituyen su patrimonio inmobiliario. Por lo tanto, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta en todo caso. Mi intención era repasar brevemente un poco cuáles son los tres ámbitos en los cuales se está planteando la posibilidad de reformas hipotecarias. El primero, quizá también menos importante, pero ha sido sugerido por algunas organizaciones de consumidores, es toda la normativa de transparencia y protección de los consumidores de créditos hipotecarios. Bueno, yo aquí solo quería decir que mientras que en Europa todavía no hay ninguna normativa de protección de los consumidores hipotecarios, solo desde marzo de 2011 se está tramitando una directiva sobre crédito residencial, pero que todavía no ha sido aprobada. En España, desde el año 1994, tenemos una orden sobre la transparencia de las condiciones financieras de los créditos hipotecarios y una ley de subrogación de hipotecas que tanto en el ámbito de la información a los consumidores como en el ámbito de permitir a estos la movilidad de su crédito hipotecario, cosa que no existe en los países europeos, en ningún país europeo prácticamente, les ha permitido durante todos estos años hacer uso de las ventajas que le ofrecía la competencia del mercado, los bajísimos tipos de interés que han existido durante muchos años y por lo tanto elegir la mejor oferta que pudieran acceder. Esta normativa se ha modificado recientemente, en octubre de 2011, a través de una nueva orden que lo que ha hecho ha sido anticipar al derecho español buena parte de las disposiciones que están en estos momentos siendo discutidas todavía a nivel europeo, en materia de préstamo responsable, evaluación de solvencia, etcétera, e incluye además información adicional sobre dos temas que han sido tradicionalmente delicados en nuestro mercado, como son información adicional sobre los instrumentos de cobertura de riesgo de interés, sobre las cláusulas de suelo y techo, y que además proporciona en el acto de otorgamiento, o establece disposiciones para el acto de otorgamiento de la escritura, obligaciones del notario, como es el no otorgamiento del contrato o de dejar la utilización del contrato si no cumple con la legalidad vigente, como podría ser, por ejemplo, que el contrato incluyera alguna cláusula declarada abusiva. Es decir, en el ámbito de la transparencia, en el ámbito de la transparencia, evidentemente, creo que contamos con una normativa que está, si no a la cabeza de Europa, desde luego entre los más destacados. Pero pasando directamente al tema que es más debatido, la posible reforma del procedimiento de ejecución hipotecaria que se está reclamando pues, desde diversos sectores por considerarse obsoleto y no garantizar un equilibrio entre las posiciones de las partes. Yo esto lo primero que quería decir con carácter general es que el mayor interés de las entidades de crédito es obtener el reembolso de su crédito. Evidentemente, los bancos no tienen el menor interés en adjudicarse las viviendas por dos razones. En primer lugar, por el problema social que crea la familia que lo ocupe, que tenga que reclamarlo, y en segundo lugar, porque financieramente no es en absoluto rentable. Los bancos lo que quieren es que el crédito se reembolse, es la finalidad de su actividad y la finalidad para que concedieron el crédito. Y en ese sentido, por favor, efectivamente, respeto, digamos, al ponente. Entonces, es una realidad que los bancos están haciendo grandes esfuerzos de renegociación de los préstamos, que están concediendo periodos de carencia, están ampliando el plazo del préstamo y adoptando una serie de medidas y realmente, no sé si será verdad o no será verdad, pero la realidad de que el crédito para financiación de vivienda continúa en una morosidad próxima al 3%, muy ligeramente por encima del 3%, demuestra que la renegociación de los préstamos está siendo efectiva para un amplio sector de los deudores. Es decir, en otros supuestos sería imposible estar en estos términos de negociación. Lo que pasa es que también es evidente que pese a esos esfuerzos de negociación llega un momento en que en determinados casos que no son excesivos, excesivamente numerosos, aunque sí muy significativos socialmente, se constata que no hay posibilidad de que el deudor siga pagando el crédito. Es una realidad. Hay esfuerzos de negociación, pero hay un determinado momento en el que se constata esta realidad y entonces el banco no tiene, o la entidad de crédito no tiene otra alternativa que plantearse qué es lo que hace. Y el banco tiene
por principio que cuidar, en primer lugar, su solvencia, en segundo lugar, la seguridad de sus depositantes, y en tercer lugar, y aunque suene capitalista, los intereses de sus accionistas, que son millones de accionistas minoritarios. Creo que hay algún ejemplo muy reciente, desgraciadamente, que pone de relieve las pérdidas que los accionistas pueden experimentar como consecuencia de los problemas de solvencia de una entidad de crédito. Entonces, sería irresponsable que el banco, teniendo una garantía que tiene en su poder como garantía de un préstamo, no procediera a la ejecución. Ello no quiere decir que los bancos no sean sensibles al problema social que se plantea y de hecho aplican políticas, evidentemente variables en cada caso, pero políticas restrictivas en la solicitud de los desahucios y de los lanzamientos, y recientemente han incluso también asumido el compromiso de aportar un número importante de viviendas al Fondo Social que se va a promover en base al decreto de ley aprobado últimamente, y también están dispuestos a ampliar el ámbito de los deudores de los que sería aplicable las condiciones de refinanciación del Código de Buenas Prácticas aprobado en marzo pasado. Pero lo que es evidente es que por su condición de entidades mercantiles y destinadas a obtener beneficios, ojalá sigan obteniendo beneficios durante el tiempo, porque si no los problemas del sector financiero y de la economía española serían mucho mayores. Lo que no pueden es asumir en solitario la resolución del problema que actualmente plantea las dificultades de pago de los créditos hipotecarios. Y en este sentido, ante esta realidad, lo que entendemos es que la solución no es reformar el procedimiento de ejecución hipotecaria. La reforma del procedimiento de ejecución hipotecaria, si lo que produce es una menor pérdida de la garantía, lo que va a producir, es que acaban de exponer opiniones distintas, es un encarecimiento muy notable de los créditos. Es decir, yo creo que basta un ejemplo. Los créditos hipotecarios se le está dando a Euribor más un punto más 0,50 a 20 años. Y lo que supondría en los momentos actuales en que el Euribor está en torno al 0,60, como máximo un tipo de interés de 1,60 si se considera. Sí. ¿Es realmente concebible que se pueda dar un préstamo a 20 años a una persona para adquirir una vivienda al 1,60% si no existe una garantía que permita al banco recuperar su crédito? Yo creo que es absolutamente impensable, y que desde luego si el procedimiento se dificulta en el sentido de hacerlo más prolongado, de introducir trabas en la ejecución, evidentemente los problemas surgirán. Un comentario también respecto al sistema actual o al régimen actual del procedimiento de no poder alegar cláusulas abusivas para paralizar la ejecución. No. Desde un punto de vista teórico es evidente que esto es así y que este argumento es válido. Pero sin embargo, la realidad es que por los controles que existen y por la realidad de que las cláusulas abusivas pueden declararse nulas por otros procedimientos judiciales de los que están regulados en nuestra normativa, la aplicación real o la alegación real de estas cláusulas sería muy poco relevante. Es decir, la realidad es que los préstamos y las ejecuciones se realizan por la imposibilidad de pago y no de una cuota, sino de varias cuotas sucesivamente. Realmente la ampliación de las cláusulas de oposición lo único que introduciría sería una dilación del procedimiento, un retraso del procedimiento y por lo tanto una disminución de la garantía. Y hay que valorar, por tanto, de manera muy cuidadosa los riesgos que supone el cambio en la medida en que ello afectará al futuro crédito hipotecario y a los costes. Y evidentemente aquí se ha citado, y es verdad, el informe de la abogada general del Tribunal de Justicia recientemente que pone de manifiesto esta debilidad del procedimiento de ejecución español, pero lo que no se ha citado es un auto del Tribunal Constitucional de julio del 2011 que declara que tanto la limitación de las causas de oposición como el tener que alegar esas causas en un procedimiento declarativo separado son plenamente conformes con los artículos de la Constitución española, prohibición de la arbitrariedad, el derecho a una tutela judicial efectiva y el derecho a una vivienda digna.
Y también es verdad que la directiva que invoca la abogada del Tribunal de Justicia Europeo está incorporada al derecho español a través de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y que nunca se ha considerado que esta ley sea incompatible con el procedimiento de ejecución. Un comentario muy breve, no más tiempo, respecto al tema de la dación en pago. Evidentemente, lo primero que señalar es que la responsabilidad patrimonial del deudor está establecida no solo en la ley hipotecaria, sino antes, a la que se refiere la ley hipotecaria por el Código Civil. Es una responsabilidad para todo tipo de deudas, no para las deudas hipotecarias. Las deudas de créditos al consumo y cualquier otra deuda está cubierta por el mismo principio. En segundo lugar, que la dación no resuelve el problema del desahucio y del problema social de la vivienda, todo lo contrario. La dación en pago lo que supone por principio es la entrega de la vivienda en pago de la deuda y consecuentemente la necesidad de desalojarlo. Y en tercer lugar, que realmente si la reintroducción de la dación en pago, si es para todos los créditos, al producir una disminución de la garantía, también se produciría un encarecimiento, y si fuera con carácter retroactivo, evidentemente lo que produciría es un perjuicio difícilmente reparable a los acreedores que han concedido el crédito sobre la base de unos principios y a los tenedores de títulos hipotecarios que igualmente compraron esos títulos con la garantía plena de la vivienda. Como antes ha recordado don Manuel Almenar, hay más de 600.000 millones de títulos hipotecarios emitidos en el mercado. Si se cambiaran las condiciones de la garantía hipotecaria, la cotización de esos títulos perdería una actividad considerable y desde luego el desprestigio que se produciría para el mercado financiero español y para los tenedores de los títulos, que son fundamentalmente instituciones internacionales, sería muy serio. Por ello, creo que hay que insistir en la necesidad de que cualquier reforma de la legislación hipotecaria se haga con suma protección.